El título de este mensaje se llama Tierra Prometida. Dígale a la persona que tiene al lado, vamos juntos a la Tierra Prometida. Yo quiero hablarle de un contexto, no un contexto de probablemente de una promesa que Dios tenga. No. Yo quiero hablarle de un contexto que la Tierra Prometida es el cielo y la vida eterna que Dios nos espera ahí. Amén. Que es por la sangre de Cristo Jesús que nos rescató de la esclavitud. ¿Cuántos saben que Dios nos rescató de la esclavitud del pecado? Esa sangre que nos redimió, nos dio esperanza, nos dio una nueva vida. Y hoy caminamos a una tierra prometida, caminamos a un lugar mejor, donde no hay dolor, donde hay paz, donde estaremos con nuestro amado. ¿Cuántos desean estar con el amado Cristo Jesús? Es el anhelo. Pero el diablo, padre de mentiras, Satanás, de alguna u otra manera quiere que nos desenfoquemos de llegar a ese lugar. Quiere que tú empieces a dudar. Quiere que tú empieces a traer cosas de tu pasado que puedan perturbar. Y vamos a ver en cuanto a la Biblia, ¿cuánto se acuerda del pueblo de Israel en Egipto? Amén. Mira, este pueblo de Israel, que voy a darte algunas características, voy a hacerte recordar que lo vemos en Éxodo. Ellos estuvieron esclavizados ahí en Egipto por 400 años, pero ellos no se daban cuenta que era un pueblo grande y fuerte. Mira, vemos en Éxodo el capítulo 1, versículo 9, que Dios había bendecido en crecimiento al pueblo de Israel. ¿Cuántos saben que Dios nos sigue bendiciendo también a nosotros? Era un pueblo fuerte, era un pueblo grande, había multiplicación en ese pueblo, incluso ellos tenían la fuerza para salir de la esclavitud, el potencial de libertad estaba dentro de ellos, pero ellos pensaban y estaban acostumbrados a vivir en la esclavitud de Egipto. Era un pueblo unido, era un pueblo que temía a Dios y sabían que tenía un Dios. Había mujeres fuertes y valientes, como hoy en día también, mujeres como las parteras, que salvaron vidas a pesar de los decretos de muerte. Por eso yo admiro a las mujeres. Yo admiro a las mujeres porque, no sé, yo agradezco a Dios por ser hombre, ¿no? No podría soportar de repente los dolores de parto y todo lo demás. Yo agradezco a Dios por ser hombre. Por eso las mujeres tienen un valor especial. ¿Qué sería el mundo sin las mujeres, verdad? Por eso es que bendecimos sus vidas. Y el pueblo de Israel tenía mujeres fuertes y valientes. Mira, y el mismo Faraón, el mismo Egipto, Faraón que figura como Satanás hoy en día, conocía quiénes eran y los temía. Y lo vemos en Éxodo capítulo 1, versículo 9. También ellos sabían que si podían unirse, si el pueblo de Israel podía unirse y se unía, podían salir de la esclavitud de Egipto. Ellos también sabían que este pueblo era un pueblo que tenía la presencia del Señor, mas sin embargo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se acostumbró y les gustaba hasta cierto modo vivir en la esclavitud. Pero llegó un día en que llegó Moisés. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Moisés? Un hombre que Dios lo llamó para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y ellos fueron libres por lo que Dios utilizó a Moisés, y fueron libres así como Cristo Jesús nos libertó por la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen eso? Pero hoy, hermano querido, quiero darte tres principios para llegar a la tierra prometida. Tres principios a la luz de la palabra, en la historia que vemos del pueblo de Israel, que una generación que salió de la esclavitud de Egipto, pero que no llegó a la tierra prometida por cometer algunos errores, algunos pecados, que hoy quiero hacerte recordar para juntos llegar a la tierra prometida. Amén. Vamos a ver Éxodo, el capítulo 16, versículo 3. Habla por favor ahí, subile Éxodo, el capítulo 16, versículo 3. Miren lo que dice este versículo 3, dice: y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado en este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Primer principio aquí. Miren, este pueblo de Israel empezó a quejarse. Salieron de una esclavitud de 400 años donde estaban siendo oprimidos, donde les daban cargas innecesarias, donde estaban ahí atados. Cuando Moisés a través de Jehová los rescata, ellos empiezan a quejarse y a decir, ojalá, dice, hubiéramos muerto, ojalá hubiéramos estado bien. Primer principio aquí, hermano querido. Primer principio para llegar a tu tierra prometida. No traigas a tu presente las costumbres de Egipto. Diga a la persona que tienes al lado, no traigas a tu presente las costumbres de Egipto.
En otras palabras, no traigas a tu presente las costumbres del mundo de donde Dios te ha rescatado. El error que muchos cometemos, hermanos, como iglesia, como hermanos en Cristo Jesús, a veces como pueblo de Dios, cuando la situación se pone difícil, cuando los problemas vienen, cuando las tentaciones hay, cuando recibimos una mala noticia, cuando recibimos una enfermedad personal, familiar, cuando hay una crisis matrimonial, a veces empezamos a quejarnos, empezamos a hacernos preguntas y a veces cometemos el error de querer volver o a traer costumbres de nuestro pasado a nuestro presente. Yo vengo a decirle hoy de parte del Señor, no hay nada bueno en el mundo, todo lo bueno está en Cristo Jesús. El precio de Cristo Jesús fue tan alto que no merece otra cosa más que honrarlo, más que respetarlo y más que adorarlo por sobre todas las cosas, porque no hay nada mejor que vivir para Cristo, porque en Él encontramos plenitud de gozo. ¿Cuántos creen eso? Pero el pueblo aquí empezó a quejarse, dice, ojalá, dice, hubiéramos estado mejor sentados a comer carne, hoy había comida en abundancia y nos has traído al desierto para morir de hambre. Pero hermano, déjeme decirle algo, no hay tierra prometida sin pasar por el desierto. No hay recompensa de parte del Señor si no pasamos por el desierto. El desierto es necesario. El desierto es parte de nuestra formación. Pero aquí viene algo interesante. Hay dos tipos o tres tipos de cristianos. Los cristianos que cuando viene el desierto, dicen algunos, esto no es para mí, me voy, y se van de la iglesia, abandonan los caminos de Cristo Jesús y vuelven hacia Egipto. Hay otro segundo tipo de cristianos, aquellos que vienen a la iglesia, que pasaron su desierto, están en los caminos del Señor, entienden que el desierto es parte de su proceso, es parte de su formación y salen adelante y luchan y van juntos con Cristo Jesús y se sobreponen a ese desierto. Pero el tercero es el que más se está preocupando en la iglesia alrededor del mundo. Es que muchos se acostumbraron a vivir en el desierto. Y entraron en una comodidad, escúlpeme la palabra, hasta en una mediocridad espiritual, viviendo en el desierto y dice, bueno, ya me acostumbré, ya esto es lo que Dios tiene para mí. Hay tanta gente que incluso se ha acostumbrado al dolor, se ha acostumbrado a la enfermedad, se ha acostumbrado a la escasez, pero yo vengo a decirle hoy de parte del Señor, a la luz de la palabra, que hoy Cristo Jesús está para decirle, no estás solo en medio de tu desierto, no estás solo en medio de tu escasez, no estás solo en medio de tu enfermedad, no estás solo en medio de tu crisis financiera, yo estoy contigo y el desierto es temporal y pronto llegaremos a la tierra prometida, pronto vendrá la bendición de parte del Señor. ¿Cuántos creen eso? Diga a la persona que tiene al lado, estamos con Cristo Jesús, no estás solo. Pero hermano, por favor, no traigas a tu presente las costumbres de Egipto. Cuidado con volver con las costumbres pasadas. Una vez un padre de familia se me acercó y me dijo, pastor, no sé qué hacer. Mi hijo viene con fiebre días, lleva una semana con fiebre, ya no sé qué hacer. Y vengo a confesarle algo, pastor. Lo llevé al curandero. Error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi mamá, que no es cristiana, me decía que tengo que llevarlo mejor, que le pasen todo eso que hacen los curanderos, porque es una costumbre familiar. Costumbres pasadas no traen bendición a tu presente. ¿Cuántos creen eso? Porque la sangre de Cristo Jesús es más que suficiente para nosotros. Porque la sangre de Cristo Jesús es más que suficiente para darnos esa paz, esa tranquilidad, esa libertad que tenemos. Porque fue alta la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, que no tenemos que menospreciarla. Por eso, hermano querido, no traiga a su presente las culturas o las costumbres de Egipto. Cuidado. La pregunta de reflexión es, cuidado. ¿Qué ha querido hacer? ¿Qué ha querido traer a su pasado, su presente? Cuidado. Recuerde que ustedes, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aplauda porque usted es hijo de Dios. No traiga a su presente la costumbre de Egipto. Israel ya no era esclavo, pero seguía pensando como esclavo. Cuidado con el pensamiento de esclavo, hermano. Usted es libre en Cristo Jesús.
Pero seguía pensando, Egipto dejó de tenerlos presos físicamente, pero seguían gobernando su memoria, sus reacciones y sus decisiones. Cuidado, porque usted puede estar en una vida con Cristo, pero aún sus pensamientos, aún su corazón puede estar atado a algo. Por eso es que hoy puede Dios hacer algo maravilloso en su vida. Amén. Por eso no todo lo que muere en Egipto, mire hermano querido, no todo lo que muere en Egipto a veces resucita en el desierto. Cuando viene el desierto, cuando el desierto viene a nuestra vida, es cuando nuestra fe se pone a prueba. Yo recuerdo cuando recién me casé, 4 meses. Mire cómo es mi matrimonio. Rápidamente voy a contar mi testimonio. Cuando yo me casé en pandemia. Agradezco al Señor porque mi papá, nuestra iglesia tiene casi 1000 miembros. Cuando mi hermano se casó, mi papá invitó a toda la iglesia. Llegaron cerca de 700 personas al matrimonio de mi hermano. Entonces mi papá dice, bueno, hijo, si te casas tiene que ser lo mismo. Yo le miraba a mi esposa y digo, son mucha gente, mucho presupuesto, mucho dinero. Vino pandemia y dije, hay que aprovechar aquí. El espacio es limitado, la gente es limitada, la iglesia comprenderá que por pandemia no podemos invitar a todos, porque el presupuesto es alto. Y ya teníamos que casarnos con mi esposa, sabíamos que era el tiempo de Dios. Nos casamos. ¿Qué cree? Al siguiente día, COVID. Toda mi familia con COVID, mi esposa y yo con COVID. Luna de miel, qué linda luna de miel, con COVID. A los 4 meses de habernos casado, le detectan a mi esposa un tumor en el pulmón. Un nódulo en el pulmón. Fuimos como a 5 médicos. Nos dijeron que podría ser un cáncer. Uno de los doctores fue más sincero, me dijo, lo que tu esposa puede tener es un cáncer. Satanás, no contento con eso, a las 2 semanas, yo estaba a punto de ir a la cárcel por un problema familiar que, para resumir la historia, presté mi DNI a un familiar muy cercano mío, y este familiar hizo cosas ilegales con el Estado, y yo estaba representando la empresa que él estaba postulando a una licitación, había puesto papeles falsos. En resumen, estaba a punto de ir a la cárcel. Satanás empezó a molestarme. Empecé a pasar por mi desierto. Y créame que yo, en algún momento de mi vida, dije, ¿para qué seguir en el ministerio? Qué vergüenza será para la gente que diga, el pastor, el hijo del pastor, está metido en la cárcel. Porque hay que ser sincero. Hay gente que dice, vamos a orar, pastor. Hay otra gente que va a decir, ¿en qué estará metido? Pues qué cosas habrá estado haciendo que está en ese problema. Hay que ser honestos. Y yo pensé renunciar al ministerio y empezar a volver a mi Egipto. Pero para resumirte la historia, hoy mi esposa está sana por la gracia del Señor. Fuimos al doctor, no había ningún nódulo en el pulmón y gracias a Dios, Dios la sanó, Dios me rescató. Han pasado años, sigo libre, sigo predicando la palabra de Cristo Jesús porque Dios es fiel en medio del desierto, porque Dios es bueno en medio de las dificultades, porque Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, Él lo cumple. ¿Cuántos creen eso? Pero no traiga a su desierto, no traiga la esclavitud de Egipto. Amén. Segundo principio para avanzar. Segundo principio es, estamos en la Biblia, es que no levantes dioses en medio de tu desierto. Dígale a la persona que tiene al lado, cuidado con sus dioses, dígale, cuidado con sus dioses. ¿Qué dioses está levantando? Mire, esta generación de hoy en día, estos cristianos, incluso estamos haciendo de nuestro Dios nuestro teléfono. Estamos haciendo de nuestro Dios nuestro trabajo. ¿Cuándo se convierte en tu Dios algo o alguien? Cuando le quita el primer lugar a nuestro Dios. No sé si les pasa a ustedes, pero hoy en día nos pasa en nuestra iglesia, es que queremos las cosas rápidas. Este mundo nos ha enseñado las cosas rápidas. Hoy quieres una información, vas a ChatGPT o a una inteligencia artificial y te bótala rápidamente. Hoy quieres comer, levantas el teléfono, aplicación, llega una comida, todo es rápido. Pero déjeme decirle algo, con Dios las cosas no son así.
Con Dios hay que tener paciencia. Hay que esperar, porque la buena voluntad del Señor nunca llega tarde. Pero el problema es que en medio de la espera, a veces queremos levantar dioses que reemplacen el primer lugar a Dios. Miren lo que pasó. Estamos en Éxodo, el capítulo 32, versículo 1. Vamos a Éxodo, el capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, dice, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, dice, y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, que dice, no sabemos qué le haya acontecido. ¡Wow! ¿Cuántos desesperados hay aquí en este lugar? Cuidado, hermano querido. Cuando en medio de la espera de una respuesta de parte del Señor, cuando en medio de una espera, en medio de una enfermedad, cuidado con en medio de una espera, de una respuesta de parte del Señor, empieces a dudar y a reemplazar el lugar que Dios se merece en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos descuidado nuestra relación con Dios por los afanes de este mundo y le hemos quitado el primer lugar que Él se merece. Ya no servimos como antes servimos, ya no le buscamos como antes le buscamos, nos desesperamos y buscamos atajos para la voluntad del Señor, nos desesperamos y buscamos ayuda en otro lugar, nos desesperamos y cuando nos enfermamos lo primero que hacemos es ir al doctor, cuando lo primero que hacemos es buscar a Cristo Jesús, nos desesperamos y buscamos atajos, buscamos nuestra confianza. Es como el pueblo que dijo, este hombre que nos rescató de la esclavitud se ha tardado. Hermano querido, vengo a decirle de parte del Señor que Jesús nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, en medio del desierto, en medio de su dolor, en medio de su dificultad. Recuerde, Jesús jamás llega tarde, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Diga a la persona que tiene al lado, espere en Cristo Jesús, no se desespere, espere la buena voluntad de Cristo Jesús. Hay un joven, me da tristeza. Yo hablo de los jóvenes porque es pastoreo jóvenes. Un joven un día, pastor, se fue a trabajar a Piura, tenía 32 años, lo molestaban porque era soltero, no se casaba, nunca nada. Dice, pastor, me caso en 2 semanas. Yo le dije, wow, y dime, ¿cómo es esa sierva del Señor? ¿Dónde lo conociste? ¿Está sirviendo? ¿Está en una iglesia nazarena, no nazarena? Cuéntame tu historia. No, pastor. Es una linda persona, usted tiene que conocerla. Es una linda persona, dulce, amable, pero le falta convertirse. Y por desesperado, hoy él no está en los caminos de Dios. Tiene éxito económico, tiene un buen trabajo, pero no tiene a Cristo. Y una persona que no tiene a Cristo, no tiene nada. ¿Y sabes por qué? Por no saber esperar la buena voluntad de Dios. Que a veces en nosotros, en medio de la desesperación, hermano querido, en medio del dolor, porque claro, cuando viene una enfermedad, sufrimos. Cuando viene algún problema familiar, sufrimos. Ahora mismo mi familia, estamos pasando un proceso de 1 año con mi hermana y su familia en una crisis. Y ahí estamos orando, ahí estamos luchando, porque creemos que en la espera en Cristo Jesús nunca desespera, que aunque pase el tiempo, mientras esperamos en Cristo Jesús y mientras Él sea el centro de nuestra vida, mientras Él sea el primer lugar en nuestra vida, mientras Él sea nuestra devoción y nuestra adoración, no es pérdida de tiempo. Esperar en Cristo Jesús es esperar la buena voluntad en Cristo Jesús. Hermano querido, espere en Cristo Jesús. Hermano querido, el pueblo se desesperó, el becerro de oro no nació de rebeldía abierta, mire, sino de una impaciencia espiritual. Ellos se desesperaron y levantaron un becerro de oro. Mi pregunta es, cuidado con ¿qué estás levantando en tu vida que probablemente esté reemplazando el primer lugar de Dios en tu vida?
Dios seguía presente, pero el proceso era largo. Moisés tardaba, la espera incomodó al pueblo, sí, pero aquí está la raíz del problema de la idolatría. Cuando el proceso se vuelve incómodo, a veces el corazón busca atajos. Recuerdo que cuando estaba en medio de mi proceso judicial, el mismo abogado decía, Pastor Oscar, decía mi papá, Pastor Oscar, yo le recomiendo algo. Mejor agarre a su hijo, fúguese y váyanse de aquí. Atajos. Él decía, el caso está bien complicado porque ha pasado, lo han dejado, lamentablemente, porque nosotros no sabíamos nada del asunto, sino hasta cuando llegó el proceso para una sentencia. Y el ser humano y la gente del mundo siempre trata de buscar atajos, hacerlo a su manera, pero ¿cuántos sabemos que Jesús no trabaja a nuestra manera? No son nuestros pensamientos, no es nuestra forma, es la forma de Él, son sus pensamientos. ¿Y cuántos sabemos que Él es perfecto en medio de todo? Amén. Y el abogado decía, busquemos atajos, vayámonos de acá, váyase, fúguense. Porque a veces el proceso era incómodo. Primer juicio, no había respuesta. Segundo juicio, no había respuesta. Y él decía, no, lo están haciendo larga. Cuidado, mejor busquen atajos. Pero hermano querido, para resumirle la historia, nunca buscamos atajos. Esperamos en Cristo Jesús. Ayunamos, buscamos la buena voluntad de Cristo Jesús y vimos la gloria de Dios descender en nuestra vida. Cuidado, hermanos queridos, con buscar atajos en medio de la espera. Cuidado con buscar respuesta en otro lugar. Cuidado con levantar becerros de oro en su vida, en su familia. Cuidado. Que recuerde que Dios es un Dios celoso. ¿Cuántos creen eso? No tendrás dioses ajenos, dice la Biblia, delante de mí. Dios lo que busca es exclusividad espiritual en nuestro corazón. Y cuando Dios ve un corazón rendido y humillado, donde le dan el primer lugar, es cuando la gloria de Dios se manifiesta. Amén. Diga a la persona que tiene al lado, Dios es nuestra vida, nuestro primer lugar es Dios en nuestro corazón. Y quiero terminar con este pasaje. Vamos a Mateo, el capítulo 15, versículos 22 al 28. ¿Cuántos quieren ser familias bendecidas? Me dijeron que esta iglesia es una iglesia familiar. ¿Cuántos tienen familia aquí? ¿Cuántos quieren una familia bendecida de parte del Señor? Vamos a terminar esta mensaje con Mateo, el capítulo 15, versículo 22. Dice así la historia. Versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí que una mujer cananea que había salido de aquellos confines gritaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase conmigo como tú quieres. Y su hija quedó sana en aquel momento. Presta atención aquí, hermanos queridos. Esta mujer era cananea. Esta mujer tenía a su hija gravemente atormentada por un demonio. ¿Cuántos sabemos que cuando nuestros hijos están enfermos o pasan por alguna dificultad, como padre nuestro corazón se estremece, ¿verdad? Pero aquí vemos algunos detalles y yo quiero hablarles de algunas reacciones que tiene Jesús en medio de nuestro desierto, en medio de nuestro dolor. Porque el principio número 3, se lo pueden colocar ahí por favor, es que el principio número 3 para terminar este mensaje es que no permitas, repite conmigo, no permitas que la incredulidad te robe la promesa. Mira aquí. Después volvemos a la historia del pueblo de Israel, pero quiero hablar de esta mujer. Esta mujer
Era una mujer diligente. Una mujer que no esperó. Dice la Biblia que su hija estaba siendo gravemente atormentada. Aún el demonio no se había metido dentro de ella, estaba siendo atormentada. Pero esta mujer vio el dolor, vio que su hija estaba siendo atormentada y no dudó y diligentemente no esperó nada más que fue buscando ¿a quién? A Jesús. Y Jesús siempre paraba con multitudes. ¿Saben? Yo me imagino a esta mujer que hizo de todo para llegar a Jesús. Irrumpió, hizo de todo, se metió para llegar a Cristo Jesús porque amaba a sus hijos. ¿Cuántos aman a su familia? Por eso les preguntaba, ¿cuántos aman a su familia? Yo recuerdo claramente cuando mi hija recién tenía 20 días de nacida, yo estaba haciendo un viernes por la noche, estaba haciendo mi mensaje para los próximos 3 turnos que tenemos de jóvenes los sábados, estaba haciendo mi mensaje y siento de parte del Señor que me dice, anda, pon tus manos sobre tus 2 hijas y ora por ellos y entrégamelos. Yo no le hice caso a la primera, seguía haciendo mi mensaje y el Señor me inquietaba, entonces fui. Puse la mano sobre mis 2 hijas, se la entregué al Señor. Señor, aquí te entrego, le vi a mis hijas, las bendigo. Regresé a mi sala para hacer mi mensaje. A los minutos escucho un golpe. ¡Pum! Mi hija de 20 días de nacida se había caído de cabeza de la cama junto con mi esposa. Estaba cansada de un día, ella ajetreada, y junto con la bebé se cayó su cabeza. Se topó en el suelo de 70 centímetros, 20 días de nacida. ¡Pum! Cayó. Corrimos al siguiente día, hablamos al siguiente día a un hospital porque pensábamos que no pasaba nada. La parte de su cerebro, de su cabeza, estaba como una gelatina. Entonces la doctora, que es amiga mía y mi hermana, que es doctora, va al hospital de emergencia. Yo estaba predicando, le digo, esposa, anda yendo, por favor, yo tengo que ir a predicar. Cuando estaba a punto de predicar en el segundo servicio, me llama una servidora y me dice, pastor, su esposa dice que vaya urgente al hospital, que tienen que verlo a su hija. Fui, agarré mi carro, fui volando y llegué a donde estaban haciendo la tomografía y estaba la ambulancia saliendo de emergencia porque tenían que operarla de cabeza abierta, cerebro, tenían que operarla. Yo iba detrás de la ambulancia y sonaba todas las sirenas y en medio de ese desierto, en medio de ese dolor, empecé yo a hacerle preguntas al Señor. ¿Por qué me pediste que orara por ellas? ¿Acaso te la quieres llevar? Yo iba detrás del carro y la ambulancia ahí que sonaba, mi esposa ahí, y era un momento desierto, un momento tan difícil que no le deseo a nadie. Y como esta mujer fue corriendo, pero vemos aquí 3 reacciones de parte de Jesús, que probablemente lo vas a experimentar o lo has experimentado o lo estás experimentando en medio de tu desierto. Repita conmigo 3 reacciones. Primera reacción, usted va a experimentar el silencio de Dios. Esta mujer, mira lo que dice el versículo 25. Pero Jesús, cuando escuchó a esta mujer que vino gravemente atormentada, dice, pero Jesús dice, no le respondió palabra. Hermano querido, y parece que el silencio de Dios, parece que Dios no nos escucha. En medio del silencio pareciera que Dios no está atento a nuestro problema, pareciera que Dios nos ha olvidado, pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, se ha olvidado de nuestro problema. Esta mujer corrió, Jesús vio la desesperación de ella, Jesús probablemente vio su clamor, sintió su dolor, Él sabía porque Él conoce todas las cosas. Y cuando esta mujer vino corriendo y le dijo, Señor, mi hija está gravemente atormentada, Jesús no le respondió palabra alguna. Y uno se pregunta, ¿por qué? Yo en medio del carro y veía a mi esposa porque ella se sentía culpable. Veía todo, llegamos al doctor y yo le oraba, Señor, dame una respuesta. ¿Acaso te lo vas a llevar o acaso te lo vas a sanar? Dime algo, por favor. Y no decía Dios, por favor, soy tu siervo, te he servido, he dejado carrera, he dejado trabajo, he dejado todo por servirte. Por favor, dame una respuesta. Y no encontraba ninguna respuesta de parte del Señor. Pero hermano querido, el silencio de Dios forma nuestro carácter. El silencio de Dios hace que nuestra fe se fortalezca en Cristo Jesús. Porque el desierto, como les decía, no es para siempre. El desierto es temporal. Pronto llegaremos a nuestra tierra prometida. Esta mujer experimentó el silencio del Señor. Mi hermano querido,
Yo estaba ahí se juntaron varios doctores a una junta para ver de la operación. Estaban viendo si lo operaban aquí, en Trujillo, lo tenían que traer a Lima, y empezó el debate, yo estaba ahí, Señor, dame una respuesta, ¿qué va a pasar? Yo le decía, Señor, haz un milagro, sánala y vámonos de aquí, tú puedes hacer por algo. Oraba y tenía muchas preguntas, muchas dudas, como esta mujer, dice versículo 23. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo, dile que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Esta mujer estaba gritando porque el dolor de un hijo toca el corazón de un padre, ¿sí o no? El dolor de un hijo, ver sufrir a un hijo, ver sufrir a nuestra familia, ver a nuestra familia a punto de quebrarse, nos trae dolor. Y cuando buscamos al Señor, pareciera que Él no nos escucha, pareciera que Él no tiene respuesta. Pero mira, incluso va a haber gente que te va a decir, sigues buscando a tu Dios y no encuentras respuesta, sigues en esa misma situación, vas a la iglesia y no hay cambio, vas a la iglesia y sigues en la misma escasez, vas a la iglesia y sigues en los mismos problemas. Pero algo yo vengo a decirle de parte del Señor: no escuches las voces contrarias y solo enfócate en Cristo Jesús, que Él tiene la respuesta en su debido tiempo. Él no llega tarde, y el silencio de Dios es simplemente una formación para nuestra vida espiritual. Dígale a la persona que tiene al lado, siga confiando en Cristo Jesús. Mira aquí, segunda reacción de parte del Señor. El silencio de Dios no es un rechazo, hermano querido. El silencio de Dios es un entrenamiento. Es para saber cuánto es que nosotros realmente buscamos al Señor. La segunda reacción, el versículo 24. Él respondió, por fin respondió Jesús. Dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segunda reacción de Jesús, de esta mujer. Con esta mujer es que ella escuchó el todavía no. Repita conmigo, todavía no. ¿Cuántos queremos que las cosas sean a nuestra manera, verdad? A veces queremos que sea nuestro tiempo. Reunión de junta, doctores estaban ahí y dijeron ellos, creo que no es necesario operarla. Yo cuando escuché digo, ahí está, eres tú, Dios, haciendo las cosas rápidas para tu siervo. Pero escuché y experimenté el todavía no como esta mujer. Porque el doctor dijo, no la vamos a operar ahora, vamos a esperar unos días aquí en el hospital. Si es que ella vomita, convulsiona, la operamos de emergencia. Mientras tanto va a estar en una observación. Yo le dije, Dios, no, estar en un hospital no es lo que uno quiere. Tenerla a mi hijita de 20 días de nacida con todas las cosas ahí en observación. Y les dijo, vamos a esperar una semana. Experimenté el todavía no. Como esta mujer. Y bueno, yo no se pregunta, pero ¿por qué? ¿Verdad? Si ve esta mujer que está sufriendo, si ve esta mujer que está desesperada, ¿por qué es que Jesús primero guarda silencio y después le dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pero a mí me encanta a esta mujer, que tenemos que imitar la insistencia y la fe de esta mujer. Diga conmigo, fe en Cristo Jesús. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socorro. Se postró, la actitud de ella cambió. Mira, no es que esta mujer dijo, yo he venido a buscarte, bebé, es mi dolor, he caminado, he corrido, primero guarda silencio, ahora me rechazan, me dices que yo no soy del pueblo de Israel, que tú no has venido por mí. No se quejó, no abandonó. ¿Qué hizo ella? Se postró y adoró a Cristo Jesús. Porque esta es la mejor posición para ver las cosas, para ver los milagros de Cristo Jesús. Esta mujer se postró, le adoró a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús me sorprende la respuesta de Jesús, que le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero la mujer, me encanta su respuesta. Y ella dijo, sí, Señor, pues también los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. En otras palabras, esta mujer no le importó nada y le dijo, no importa,
Aunque las migajas, yo lo necesito. Aunque lo poco que tú tengas, no importa, dámelo, Señor Jesús. No importa, porque lo que Dios busca es un corazón rendido y humillado delante de Él. Es un corazón, una persona que busca, que cree en Cristo Jesús. A esta mujer no le importó nada, no le importó, ni siquiera lo reclamó, ni dijo, qué discriminador eres, ¿cómo vas a hablar esto? No importa, hijo, no importa, Jesús. Si quieres darme las migajas, dámelas, no importa, pero yo sé que tú eres el único que puede sanar a mi hija que está gravemente atormentada. Tú eres el único que puede hacer milagro. Tú eres el único, hermano querido, Jesús es el único que puede restaurar a su familia. Jesús es el único que puede ayudarle en su crisis financiera. Jesús es el único que puede sanarlo. Él es el único, Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y a ese Jesús adoramos, a ese Jesús proclamamos, a ese Jesús le servimos para hoy y para siempre. En medio del hospital yo no entendía el proceso, yo no entendía todavía por qué estaba ahí. Oh, en ese desierto, ¿cuántos creen que en medio del desierto el maná existe? ¿Cuántos no han pasado por pruebas? Pastores queridos, ¿cuántos no han visto en 40 años, no han visto la gloria del Señor? ¿Cuántas veces no hemos pasado por nuestro desierto y hemos visto la provisión de parte del Señor? En medio de esa semana de hospital, enfermeras que yo nunca había visto llegaban a los pies. Pastor Oscar, supe que su hija está enferma. Cualquier cosa, yo estoy para servirle. Él iba por los pasillos y doctores que no conocía. ¿Quién será? Dije, yo son ángeles, Pastor Oscar, cualquier cosa. Yo soy el doctor tal, estoy para servirle. Pastores que no tenían mucha relación me llamaban para darme una ofrenda cuando no tenía dinero. Venía la provisión de Dios, pero yo no entendía hasta ahora qué hacía ahí, cuál era mi propósito de ese hospital, porque es que tú habías pedido que yo ore por ellos, hasta que lo entendí en el día 7, en el último día de cuando mi hija iba a ser dada de alta. Porque gracias a Dios ella está bien, no tiene nada, para la gloria de Dios. Pero yo todavía le preguntaba, todavía no había paz en mi corazón, y le decía a Dios, ¿por qué es que me trajiste a este lugar? Frente a la camilla de mi hija, había un niño de 9 años con cáncer al estómago. Cáncer terminal. El niño no lo sabía, la mamá le habían dicho cierta verdad, pero el doctor nos había comentado que tenía cáncer. Sentí de parte del Señor y llorar por ese niño. Puse las manos sobre él, oramos junto con mi esposa por ese niño. Le dije a mi esposa, tómale los datos de la mamá para seguir orando por ella. Días después, mi esposa lo llama, le escribe, ¿cómo está su hijo? Y la madre responde, mi hijo fue dado de alta porque está sano en el nombre de Cristo Jesús. Entendí por qué el Señor ese viernes me había dicho, pon las manos sobre tus hijas. Voy a utilizar a tu hija para que vayas al hospital. Pero yo me encargo, yo la voy a cuidar. Tú no te preocupes por eso. Por eso es que puse las manos sobre ella. Por eso es que fui a ese hospital y ese hijo fue sano, no por mí, por la sangre poderosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y esa familia hoy conoce a Cristo Jesús. Porque a veces nuestro desierto es para bendecir a otras personas también. Hermano querido, esta mujer, versículo 27, sí Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija quedó sana en aquel mismo momento. ¿Cuántos creen en ese Cristo Jesús?